Bueno, nosotros entonces continuamos y les invito a que abran sus Biblias en Mateo 7:13. Es Mateo 7 y va a ser del 13 al 17. Mateo 7:13. Del 13 al 27. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborjos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, pero estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén, hermanos. Esta es la palabra que el día de hoy nos va a compartir nuestro hermano Eder. Papá, te lo digo. Gracias a Dios, mis hermanos, la palabra que el día de hoy hemos preparado para compartir con ustedes, mis hermanos. Vamos a dar inicio con una oración primero. Padre bendito, cuántas gracias te damos, y que una vez más, Padre, estamos dando continuidad a los temas que hemos venido tocando pasadas semanas con nuestro hermano Jorge. Te damos gracias, Padre, porque tú has permanecido con nosotros, porque nos instruyes, porque nos guías. Padre, esta es parte de la capacitación que tú quieres para nosotros, es parte de la preparación que tú quieres para tus hijos, precisamente para enfrentar las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, Padre. Permite que tengamos mente abierta, corazón dispuesto, Padre, para escuchar el mensaje. Quita cualquier distractor, Padre. Tú eres, Padre, en este momento nuestro enfoque principal, Padre. Permite que podamos asimilar lo que el día de hoy han preparado para mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, damos gracias. Amén. Amén, hermanos. He puesto como título a este mensaje: el único camino al cielo. Realmente, pues, no existe más camino, mis hermanos. Yo creo que habla del camino bueno y el camino malo. Y yo creo que este es como una especie de... Todos conocemos lo que es un laberinto. Sabemos lo que es justamente que hay varias opciones para poder buscar la salida a un laberinto. Entonces, en la actualidad, no solamente existe un camino malo, yo creo que existen muchos caminos malos, solamente un camino malo. Me recuerda la película, no sé si la han visto, quizás son películas muy fantasiosas de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando entra a un cuarto, la última versión que vi, con personas en donde entra un cuarto que tiene muchas puertas, no sabes cuál es la puerta que tienes que abrir. Se me viene también a la mente la película de Pixar,
Monster Inc., donde también hay varias puertas que tienen que abrir y asustar, espantar a los niños. Esa es la tarea principal de Monster Inc., de Sully, de Strahovski, no sé cómo se llama el otro personaje, ¿no? Y ahí encuentran a la pequeñita esta. Entonces, realmente, pues estamos viviendo tiempos en donde la gente no sabe realmente cuál es el camino correcto, está perdido, está buscando el camino en diferentes puntos a donde pues, definitivamente no nos va a encontrar. Es muy complicado. Lo único que nosotros podemos hacer, justamente trabajando también con lo que es la cuestión de dar palabra a los demás, es enfocarnos obedientes a ese camino justamente, ¿no? Para que no se vean por la puerta errónea, por la puerta donde van a fallar. Dice la Biblia de traducción al lenguaje actual: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que le encuentran. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a estos mentirosos por el mal que hacen. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro. Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos un nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tanto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó, quedó totalmente destruida. Hermanos, vamos a concluir con estos 2 domingos con los mensajes que dio inicio justamente nuestro hermano Jorge, ya lo mencionaba, que están literalmente basados en el sermón del monte de nuestro Señor Jesús. El día de hoy tomamos como base los pasajes de Mateo del capítulo 7, que presenta una enseñanza sobre la importancia de elegir el camino correcto en la vida, pues contrastando contra la puerta estrecha y el camino angosto con la puerta ancha y el camino espacioso. El pasaje nos llama a la reflexión sobre nuestras decisiones y cómo estas nos llevan a la vida y no a la perdición. Como en otros tiempos, mis hermanos, y en la actualidad, es algo que tenemos que reconocer, es algo que estamos viviendo, que lo vemos todos los días. Muchas personas han abierto la puerta incorrecta, buscan comodidad, satisfacción que encuentran en diferentes cosas materiales, sin darse cuenta que es una forma muy sutil de caer en la trampa. Muchos muerden el anzuelo y se vuelven víctimas de la esclavitud del pecado. Dios ha diseñado la puerta correcta para los valientes. Al abrirla, van a encontrar el reto más importante de sus vidas. Aquel que se atreva a decir que vivir por Cristo es fácil, yo creo que está mintiendo, mis hermanos. Hoy podemos comprobar como muchas personas no abren esa puerta porque no quieren comprometerse a servir a Dios bajo presión. No quieren vivir en obediencia, no quieren vivir bajo las reglas de Dios, porque esto implica a veces sacrificio. En otra ocasión yo les mencionaba justamente lo que hoy se enseña en los trabajos, cómo trabaja la gente hoy y
que ya en el currículum dice, le piden algún grado de especialidad, para ser agente tiene que ser licenciado no recuerdo si es de importaciones, exportaciones, y especialista en esto, especialista en aquello. Y algunos otros requisitos, edad, experiencias, pero también dicen ahí, estar acostumbrado a trabajar bajo presión. O sea, ya hoy en día la gente tiene que estar dispuesta a meterse ese tipo de trabajos a donde van a estar de frente, pero detrás de ellos. Entonces, para ser cristiano, yo creo que tenemos que estar preparados para trabajar bajo presión. No podemos estar tranquilos, a pesar de que estamos con nuestro Dios que es del todo. Y muchos no quieren vivir en obediencia, no quieren vivir bajo las reglas de Dios, porque esto implica a veces un gran sacrificio. Ya lo había mencionado también en otro mensaje, mis hermanos, que pues ¿quién quiere vivir bajo los mandamientos de un Dios que exige no adulterio, no alcohol, no mentiras, no engaños, no toda clase de situaciones? Nadie quiere vivir bajo ese tipo de situaciones. Legalmente son temas que implican un gran compromiso y que solamente los valientes pueden cumplir con ese tipo de cuestiones. La importancia de decidir, dice en los versículos 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran. La importancia de decidir el camino correcto, mis hermanos, yo creo que aquí es donde está la clave del mensaje. ¿Cómo decidirse en ese camino? Jesús no se refirió a esta puerta como nuestro destino, sino como la entrada a un camino. En esa referencia se encuentra el camino correcto, también se va a encontrar el camino incorrecto. Están las dos opciones. Y Jesús animó a los creyentes a optar por el camino más difícil. No es más sencillo, pues sería mentira, ¿no? Es ir a verte para acá, porque yo te voy a llevar y vas a estar perfectamente. Lo metió para el camino más difícil, el que conduce justamente a la vida eterna. Jesús comprendió y enseñó que no todos los caminos ni todos los destinos son igualmente buenos. Uno conduce a la destrucción y el otro conduce a la vida. Claro, un teólogo en su momento dijo, la puerta estrecha significa literalmente lo que llamaron un corrillo, es decir, una pequeña puerta en una puerta grande. Hermanos, de acuerdo a la idea de Carson, otro teólogo también, Jesús no anima a los discípulos comprometidos de los cristianos a perseverar por el camino angosto y ser recompensados al final. Más bien, les ordena a sus discípulos que sigan el camino marcado por la persecución y sean recompensados al final. Definitivamente la verdadera puerta que ofrece Jesús es angosta y estrecha. Cuando se presente la puerta amplia y abierta, debemos de tener precaución, mis hermanos, y estar alerta, porque esa es la puerta que nos está ofreciendo Satanás. Esa es la puerta equivocada. No debe de causarnos extrañeza, mis hermanos. Si vemos cierta dureza al tratar este tema, podría incluso escandalizarnos cuando vemos que un alto porcentaje de personas han elegido la puerta incorrecta. La puerta incorrecta de la perdición, de la carnalidad y de la corrupción. Esto podría generar en nosotros un cierto sentimiento de tristeza y decepción, porque son muy pocos, mis hermanos, los que van por el buen camino hacia el reino de los cielos. Entonces, de pronto, a lo mejor eso nos podría desanimar. A mucha gente la desanima. A lo mejor hay gente que va a las iglesias evangélicas y ven ciertas cuestiones que no les gustan y eso no les llama la atención. Entonces, realmente es un tema también que nos atañe a nosotros como cristianos y como también miembros de las iglesias en donde nosotros nos congregamos. Dice en los versículos del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice en el 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar
malos frutos y el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta advertencia ha sido muy recurrente en los diferentes estudios que hemos tenido, mis hermanos, hablando de los falsos profetas, de la historia y de la actualidad. Porque obviamente los falsos profetas lo menciona la Biblia. La Biblia tiene muchos años, es una historia de los tiempos, pero en la actualidad no estamos viendo, hemos sido testigos de esa situación. Gente que sin escrúpulos, mis hermanos, está buscando la popularidad, el dinero, el poder, y siguen aplicando distintas estrategias para seguir engañando a la gente. Ya Jesús en los versículos anteriores acaba de advertirnos sobre un camino que lleva a la destrucción. Ahora nos recuerda que hay muchos que intentarán guiarnos por el camino ancho que lleva justamente a este colapso. El primer paso para combatir a estos falsos profetas es simplemente estar atentos, mis hermanos. Ser muy selectivos y tener cuidado de no ser víctima de estos pseudo profetas. ¿Y cómo lo podemos hacer, mis hermanos? Cuando nosotros ya tenemos conocimiento de la palabra, conocemos todo lo que hay en la palabra, mis hermanos, en los estudios que hemos llevado a cabo, mis hermanos, nos va preparando para ya no aceptar cualquier cosa que nos ofrezca otra vez. Incluso estamos hablando de iglesias cristianas, no solamente estamos hablando de iglesias de otro ídolo, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar muy preparados y ser muy selectivos en ese sentido. Y justamente me viene a la mente una frase muy brillada que dice, y seguramente ya lo han escuchado muchos, cuando platicamos con alguien de la Biblia o de Dios o queremos compartir ese evangelio, hay muchas personas que dicen, y esta frase es muy conocida, que dice que todos los caminos llevan a Dios. Es muy común que la gente piense de esa manera. Y esto es un engaño más del enemigo. Imaginen qué fácil sería que viviendo en pecado, siguiendo las modas y las tendencias de la actualidad y las perversiones del mundo, nos va a llevar a los pies del Señor. Claro que todas esas personas van a llegar a los pies del Señor y los va a mandar al infierno. No justamente porque los va a mandar a otro lado. Sí, todos los caminos llevan a Dios, pero para llegar al juicio justamente. Hermano, esto no es un tema cualquiera, ya que, por desgracia, hoy hay algunas personas que no les importa violar la ley y usan su talento justamente para engañar y hacerse pasar como personas íntegras, confiables y que hablen con la verdad. Dios nos ha dado la posibilidad, como ya lo decía, de usar nuestros conocimientos bíblicos para detectar cuando un líder religioso está hablando con la verdad o nos está tratando de engañar. Por desgracia, las personas en el pasado fueron engañados vilmente, pues no contaban con las herramientas que hoy como creyentes tenemos. Esto motiva a invitarnos a que sigamos preparándonos y volviendo muy observadores para poder elegir correctamente y rechazar lo que no viene de Dios. Es propio de estos falsos profetas engañar y negar a su verdadera naturaleza. A menudo se engañan incluso a ellos mismos, creyéndose ovejas cuando en realidad son rapaces. Fíjense que por ahí tengo una experiencia que me llamó mucho la atención. Se las voy a comentar. Hace ya muchos años, mis hermanos, estuve yo sin trabajo alrededor de 5 años. Andaba buscando por donde quiera, porque yo me considero un hombre que nunca se queda esperando a que me lleguen las cosas de la nada. Siempre salgo, busco. Cuando salí de la empresa Kodak, cuando colapsó Kodak, todo salí de la empresa. Realmente me quedé sin nada. Empecé a buscar por diferentes lugares, en laboratorios, con gentes del medio de las ventas, que son ventas. Y en el periódico, agarraba el periódico y me ponía a buscar en el periódico, a ver qué veo. Y ahí salía, era algo que es muy sencillo. Yo no sé si siga existiendo, a lo mejor ustedes lo leyeron cuando yo ahí en la capital. Y ofreciendo, a ver si es así el tema, envolver productos, por ejemplo, de Gillette, o envolver productos de la marca Sonrix o de XZ, envolver, meterlos en caja y todo el producto me iba a llegar a mi casa. Yo tenía que armar paquetes y mandarlos. Iba a ganar por día, no sé, por decir algo, 300 pesos, 500 pesos por cada caja que armara un porcentaje, una lana.
Pero para eso nos tenemos que ir a capacitar. Yo fui allá a la Universidad de San Cosme, por allá por ferrocarriles de México, por ferrocarriles nacionales, por allá por Buenavista. Y nos metieron a una gran sala de juntas, ¿no? Ahí tenían todas las sillas, una sala de juntas, realmente era un edificio rentado y tenía un espacio muy grande con sillas. Y de pronto salió un hombre ahí, es un presentador, pues a decirnos de qué se trataba el asunto, ¿no? Y animándonos, diciendo que nosotros podíamos progresar, y hacer esto, y hacer mil cosas, ¿no? Y realmente, pues el hombre pues, sí motivaba a la gente, sí prendía a la gente, ¿no? Pero con el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, yo decía, no, esto no puede ser cierto, o sea, esto es un engaño, es una mentira. Y nos fueron haciendo preguntas, no sé, no recuerdo cómo fue el tema, y nos fueron separando, así como diciendo, tú eres apto para esto, ¿no? Tú pasas para acá, tú eres de los buenos para estar en cierto lugar, ¿no? Entonces, el hombre, les digo, las palabras que usaba, su vocabulario era muy adecuado, muy convincente para muchos. Finalmente, para poder, nos hicieron creer, digo, la credencial del INE normalmente es gratis, pero por eso no la cuida, pero entonces pues, nosotros les vamos a dar una y para que nos la den, nos tenemos que pagar 100 pesos, ¿no? Bueno, pues ya de entrada ya te están pidiendo. Resulta que tú necesitas dinero y te piden dinero. Pero bueno, llevan las fotos, te hacen la credencial, en fin, creo que por lo menos 2 veces, con la desesperación del trabajo de mis hermanos. Y total que ya cuando me di cuenta que eso era, nos querían dar finalmente a vender, y les ha tocado quizás perfumes, y andar con una bolsita de perfumes en las gasolineras y en diferentes lugares vendiendo perfumes baratos, no son de marca. Y eso es lo que nos querían, que para probarnos, para ver si realmente estábamos capacitados para hacer el otro trabajo. Era un engaño, mis hermanos, fue un vil engaño. Por supuesto, yo cuando me dijeron, es que tienes que agarrar tu bolsita y también tienes que pagar la bolsita, esto es una tranza, pero bueno, al final de cuentas, mis hermanos, ahí quedó el asunto. Bendito Dios, tuve la oportunidad después de hacer otras cosas que me dieron la posibilidad de sobrevivir. Pero aquí el detalle es que cuando llego a una fiesta de mi cuñada, me hizo en un salón, contrató el salón y decía, tenemos un presentador y tenemos a un animador que te lleva las mañanitas y presenta esto y hace aquello, el show, ¿no? Y entretiene a la gente y la anima a la gente a bailar, ya saben. Y resulta que era el mismo hombre, o sea, ya cuando escuché la voz, esa voz yo la conozco, yo sé quién es ese. Ya me empecé a observar, dije, es el mismo que estaba ya presentándonos vender productos y echándonos cosas, o sea, es muy inteligente la gente que contrata a una persona con esa sensibilidad, ese carisma, justamente para engañarnos y meternos en ese contexto. Pero bueno, entonces finalmente hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos cuando estamos nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida, mis hermanos. Y con relación a los profetas falsos, el pastor escocés William Barclay dijo, la falta básica del falso profeta es el interés propio. Es probable detectar estas personas ya que expresan un gran deseo de ganancia de una vida fácil, un deseo de prestigio o el deseo de promover las propias ideas y no las de Dios. La protección puede ser en diferentes frentes de batalla. Podemos protegernos de estos falsos profetas prestando especial atención a sus frutos. Esto implica observar varios aspectos de su vida y sus ministerios. Fíjense bien, puntos que nos pueden prevenir de un falso profeta. Una dudosa rectitud, humildad, y fidelidad de su forma de vivir. El contenido de su enseñanza es un verdadero fruto de la palabra de Dios o se centra en el hombre, tratando de endulzarnos el oído. Y 3, la persona de la iglesia está creciendo espiritualmente o solo se entretiene y después se retira definitivamente. ¿Estamos creciendo, mis hermanos? ¿Está creciendo la iglesia que está dirigiendo ese hombre? Son de los 3 puntos que podemos nosotros utilizar para detectar un falso profeta. Así es que cuando hablamos de los frutos, es una buena forma de ver el resultado justamente inevitable de quienes somos. Es posible que a veces los efectos pueden demorar un poco, mis hermanos, pero cuando llega un fruto
ya sea bueno o ya sea malo, hace evidente y se revela qué clase de árbol somos. Finalmente, cuando nosotros vemos cuáles son los resultados de nuestra vida, vamos a ver si tenemos frutos buenos o frutos malos. ¿Qué resultado de nuestra vida como cristianos o de nuestra vida como cristianos? Cuando no se producen buenos frutos, esa es una mala señal. Y se deben de analizar los procedimientos que están fallando para poner manos a la obra, mis hermanos, y remediar el problema. No se puede hablar de un fruto inmaduro o un fruto en descomposición, pues no servirá ninguno de los dos. Tampoco los resultados pueden ser a medias. No puede ser tampoco un producto que no esté maduro ni esté echado a perder, que a lo mejor se quedó ya verde. No sé si les ha tocado que de pronto hay unas cosas que se quedan verde y ya no se ponen amarillo, no se quedaron y no sirvieron para nada. La autoevaluación, mis hermanos, y eso lo he manejado siempre, es muy importante, es primordial en nuestra vida, mis hermanos. Jesús habló con claridad en este capítulo y nos advirtió que nos juzgáramos primero, a nosotros mismos, así como dice Mateo 7, de 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por lo tanto, antes de pedírselo a nadie, debemos de preguntarnos, ¿estamos dando frutos para la gloria de Dios? Veamos lo que nos dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es vital, pero nunca suficiente por sí solo, ya que lleva una carga de respeto y reconocimiento a Jesús. Es necesario usar este lenguaje de Señor, Señor. Tenemos que comprender que no podemos ser salvos si no lo hacemos, aunque los hipócritas lo digan. No deberíamos avergonzarnos de decirlo, no obstante, no basta. Esta advertencia de Jesús se aplica a quienes hablan o dicen cosas a Jesús o sobre Él, pero no lo sienten realmente, no es un reconocimiento pleno o total. Simplemente dicen las palabras de forma muy superficial, tienen una mente en otra parte, pero creen que hay valor en las palabras sencillas y en cumplir algún tipo de deber religioso sin corazón, sin alma, sin espíritu. Solo palabras sencillas y pensamientos fugaces. Esta advertencia de Jesús se aplica a quienes dicen Señor, Señor, pero su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Asisten a la iglesia, quizás cumplen con sus deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios y el hombre como cualquier otro. Dice la Biblia en Mateo 23, 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Qué fuertes palabras, mis hermanos. Uno de los problemas de la sociedad actual, justamente, más grave dentro de las iglesias, se presenta con algunos de sus integrantes a los cuales les cuesta trabajo dejar atrás algunos pecados que por años han venido practicando, a veces de manera eventual, puede ser, o también ya forma parte de sus rutinas, lamentablemente. Muchos esperan ir al cielo, mis hermanos, y presentarse como si realmente hubieran llevado una vida espiritual en obediencia y cumpliendo con las responsabilidades, dando una falsa imagen de cristiano, entregado a la palabra sin considerar que el Señor lo va a desconocer, y esto tendrá graves consecuencias en su evaluación para vivir en la eternidad. Es algo asombroso, pero al mismo tiempo maravilloso, que Jesús afirmara que Él es aquel ante quien la gente debe comparecer en el día del juicio final, y que es a quien con razón se le llama Señor. Este maestro desconocido de una zona remota del mundo afirmó ser juez de todos los hombres en aquel día.
Según Charles Spurgeon, teólogo y predicador, al decir en aquel día Jesús nos llamó de atención sobre el venidero día de juicio para todos los hombres, ¿cuál es el objetivo principal de su vida? ¿Lo valorarás tanto en aquel día como ahora? ¿Te considerarás sabio por haberte buscado con tanto ahínco? ¿Crees que puedes defender ahora, pero podrás defenderlo entonces cuando todo lo terrenal y temporal se haya desvanecido? De acuerdo a estos textos, no podemos decir Señor, Señor, si a lo largo de nuestra vida hicimos todo conforme a nuestra voluntad, cumpliendo nuestros deseos y necesidades, haciendo a un lado la voluntad de Dios. Es muy importante considerar en cada una de nuestras oraciones, mis hermanos, yo creo que todos lo sabemos, cuando presentamos uno y o varios deseos especiales al Señor, decirle que si es su voluntad, nos la conceda, porque Él sabe si lo que estamos pidiendo es justo y nos va a beneficiar. Si hacemos todo conforme a la voluntad de Dios, tenemos el privilegio de ser juzgados, de decirle Señor, Señor. Continuamos, hermanos, en el versículo 22 que dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Le están preguntando. Y las personas de la que habla Jesús aquí tenían logros espirituales impresionantes, profetizaban, expulsaban demonios y habían logrado muchos milagros. Estas son cosas maravillosas, pero no significa nada sin una verdadera comunión, una conexión directa con Dios, una conexión sana con Dios. Dios es muy exigente y no podemos impresionarlo con cualquier cosa, mis hermanos, porque la verdadera esencia de la relación que tenemos con Dios no son nuestros actos en todos los sentidos. Lo que realmente tiene un valor especial para Él radica en mantener una genuina y verdadera relación con Dios. Jesús no pareció en dudar de sus afirmaciones de hacer milagros. No dijo en realidad, no profetizaron, no expulsaron demonios, ni hicieron milagros, o sea, no negó nada de esto, mis hermanos. Pero nos lleva a comprender que a veces los milagros se conceden a través de supuestos creyentes, lo que nos recuerda que en la última instancia los milagros no prueban nada de eso puede ayudarnos justamente para poder decir Señor, Señor. Adam Clark, teólogo británico, dijo: significativamente incluso hicieron estas cosas en el nombre de Jesús. Sin embargo, nunca tuvieron una verdadera relación con amor y compañerismo con Jesús. Por mi amor a las almas humanas, bendije su predicación, pero ustedes mismos nunca pude estimarlos porque estaban desprovistos del espíritu del Evangelio, eran impíos de corazón e injustos en su conducta. Qué delicada situación de expresión de Clark. La cita de Adam Clark justamente expresa una crítica contundente hacia aquellos que predican el Evangelio, pero carecen de la verdadera esencia espiritual del mensaje. El autor menciona que aunque bendijo su predicación por amor a las almas, no pudo estimarlas a ellos mismos debido a su falta de espíritu evangélico, impiedad y conducta injusta. En resumen, la cita destaca la importancia de la autenticidad y la congruencia entre la predicación y la vida del predicador. No basta con predicar el Evangelio, es necesario vivirlo con corazón transformado y una conducta justa para que la predicación sea genuina y también sea efectiva. El pasaje de Mateo 7, 21, 23 en la Biblia refuerza esta idea al mencionar que no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen su voluntad del Padre. Esto implica que la verdadera fe se manifieste en obras y en una vida que refleja los principios del Evangelio. La cita de Adam Clark también nos recuerda que el amor por las almas es un llamado a cuidar, a nutrir y compartir el amor de Dios con los demás, buscando su bienestar espiritual. Según el libro Una vida con propósito, yo creo que algunos lo hemos leído, tenemos
tenemos el libro, la autenticidad de nuestra relación con Dios se refleja en cómo tratamos a los demás, siguiendo el principio de amar al prójimo como a uno mismo. Charles Spurgeon, teólogo también británico, dijo: si la predicación pudiera salvar a un hombre, Judas no se habría condenado. Si la profecía pudiera salvar a un hombre, Balaam no habría sido un náufrago. Esta frase enfatiza que la mera recepción de la predicación o profecía no garantiza la salvación. La respuesta de la persona a la palabra de Dios es crucial, es básica, es lo elemental, mis hermanos. Continuamos en el versículo 23 que dice: y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuertes palabras, mis hermanos. En definitiva, la salvación tiene una sola base. No es una mera confesión verbal, ni obras espirituales, sino conocer a Jesús y ser conocido por Él. Es nuestra conexión con Él, por el don de la fe que nos da, lo que asegura nuestra salvación. Conectados a Jesús, estamos seguros. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes obras no van a servir para nada, mis hermanos. Adam Clark también dijo: qué palabras tan terribles, qué separación tan terrible, apártate de mí, el mismo Jesús a quien has proclamado, en unión con quien solo se encuentra la vida eterna. Porque unidos a Cristo todo es cielo, separados de Él todo es infierno. Además, estas son personas que perdieron su salvación, al contrario, nunca la tuvieron realmente. Cuando Dios dice, nunca los conocí. Imagínense que de pronto, pues después de haber estado en contacto con Dios, en conexión con Dios, creyendo que le conocemos, que me conoce, que conoce mis necesidades, me presente con Él y me diga, no te conozco. Qué fuerte. Va a ser muy duro que a cualquiera de nosotros nos pudiera suceder una situación así. Que después de haber estado aquí, después de cantar, alabar, gozarnos, de pronto llegue y me diga, no te conozco. Qué terrible. Ahora vamos a ver, hermano, lo que nos dice los versículos 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, sabemos de la importancia de aquel que edifica su casa sobre la roca. Es considerado un hombre prudente. En la ilustración de Jesús, de los constructores, cada casa parecería igual, mis hermanos, desde afuera, pero una sola presentaba una bonita fachada, mis hermanos, o las dos presentaban una bonita fachada. El verdadero fundamento de nuestra vida suele estar oculto y solo se revela y se pone a prueba con la tormenta. Y podríamos decir que las tormentas vienen del cielo, que es la lluvia, así como de la tierra, que son las inundaciones. Y ahorita hablando de las lluvias y las inundaciones, ¿no? Después de los rayos de ayer, el partido de América se suspendió casi una hora porque hubo una tormenta eléctrica y por allá, y inundaciones me imagino también. Bueno, debemos de considerar que el artículo no se utilizaba para referirse a una roca en particular, mis hermanos, era una mención solamente metafórica, sino a una categoría. Se trata de una base rocosa, fuerte, firme y segura. Charles Spurgeon nuevamente dice: el hombre sabio y el necio se dedicaban a las mismas ocupaciones y en gran medida lograron el mismo propósito. Ambos se dedicaron a construir casas, ambos preservaron la construcción, ambos terminaron sus casas. La similitud entre ellos es muy considerable. Pero pronto se revelaría la verdad de la cimentación. Dice el versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó
y fue grande su ruina. Una tormenta era el máximo poder para las generaciones que no tenían armas nucleares. Jesús nos advierte que los cimientos de nuestra vida serán sacudidos en algún momento, tanto ahora en las pruebas, mis hermanos, como en el juicio final de Dios. Hermanos, por desgracia, como capitalinos, muchos de los que han vivido, que están aquí en Cuernavaca, también han vivido en la capital, y si no, pues qué bueno que nos tocó algunos eventos, ¿no? Pero por desgracia, muchos capitalinos hemos sido testigos de las catástrofes impresionantes que han dejado una honda huella en nuestro país, en nuestros corazones. Y me refiero a los terremotos, particularmente del año 1957, 1985 y 1917. 2017, perdón. 2017. Perdón. Estos fenómenos naturales dejaron al descubierto la fragilidad, las malas decisiones de construir sin considerar las consecuencias de edificar en terrenos sin hacer los estudios correspondientes. Antes de edificar es necesario, fíjense mis hermanos, un estudio del suelo para construcción, también conocido como estudio geotécnico, es una profunda investigación fundamental antes de cualquier proyecto de construcción. Permite conocer las características físicas, químicas y mecánicas del terreno, incluyendo su composición, capacidad de carga y nivel freático. Esta información es crucial para diseñar una cimentación adecuada y evitar problemas futuros como asentamientos o fallas estructurales. Hace unas semanas, mis hermanos, por casualidad, no andaba buscando, dice que el teléfono escucha y el YouTube escucha y el Google escucha cuando estoy platicando y de pronto me mandan algo que, caray, yo lo estaba platicando, ¿no? Y me apareció justamente la historia del familiar presidente Juárez. ¿Quién conoce al familiar presidente Juárez allá en la Ciudad de México? ¿No lo conocen? ¿No lo conocieron? También mis hijos, bueno, ellos ya por fotos, pero bueno. He de contarles que este familiar, departamentos que se construyeron para los trabajadores del ISSSTE, justamente en la colonia Roma, frente al centro médico. Justamente, el encargado de la obra fueron los ingenieros Mario Pani y Salvador Ortega. Se inauguró en el año de 1952. Siempre me llamó la atención, mis hermanos, debo decirles, que podía uno transitar por la calle que ya traía carro, en aquella época apenas estaba aprendiendo a manejar. Mi madre me regaló un carro siendo un chavito, por la calle de Orizaba, que salía de la colonia Roma. Y prácticamente podía uno pasar por abajo de los edificios, bajaba uno y arriba estaban las edificaciones, se podía subir, y luego volvía a bajar y otro edificio, y volvía a bajar y otro edificio. Así es como estaba conformado ese multifamiliar, que tenía edificios grandes, medianos y chiquitos, ¿no? De todo tipo. Lo vi eso también en el reportaje. Bueno, en su momento realmente fue una gran obra de ingeniería, pero lamentablemente pronto se dieron cuenta de los problemas en el terremoto de 1957 primero, porque fue cuando se cayó el famoso Ángel de la Independencia, se vino por abajo, se destruyó, donde las escaleras de los edificios más grandes se vinieron para abajo, se cayeron todas las escaleras, se colapsaron. Pero cuando vino el terremoto de 1985 fue terrible la destrucción y caída de un gran número de edificios. Otros tuvieron que ser dinamitados porque estaban totalmente dañados, estaban pésimos. Actualmente creo que nada más quedan como, de los chiquitos, como unos 4 o 5 edificios. Sobre la calle de Orizaba ya no tiene esos, ya es una calle plana que sale a Baja California. Entonces, tuvieron que ser dinamitados. El reportaje reconocía que en aquella época, finalmente el reportaje dice que no se hacían en aquella época, no estaban acostumbrados a hacer estudios de suelo, y esto fue una muy mala decisión justamente, que causó dolor y muerte. Volviendo al tema, mis hermanos, de hoy, dice John Trout, comentarista bíblico: el tiempo y las tormentas de la vida pondrán a prueba la fortaleza de nuestros cimientos, incluso cuando estén ocultos. Nos sorprenderá ver quién realmente ha construido sobre un buen camino, un buen cimiento. Por fin, cuando Judas traicionó a Cristo de noche, Nicodemo lo confesó fielmente de día.
Es mejor que pongamos a prueba el fundamento de nuestras vidas ahora que más tarde, mis hermanos. En nuestro juicio ante Dios, cuando sea demasiado tarde para cambiar nuestro destino, no hay tiempo que perder, mis hermanos. Estamos viviendo el fin de los tiempos y lo estamos viendo con muchas situaciones alrededor de nosotros. Están anunciados estos malos tiempos en el libro de Apocalipsis también, que lo estamos estudiando, donde existe un desenfreno total, la maldad se ha extendido y está contaminando a todo el planeta. Es mejor estar preparados justamente para ese juicio al que vamos a ver. He de compartirles también, mis hermanos, que el 25 de junio les mandé a mi familia un mensaje justo que se relacionaba con las palabras que nos dijo nuestro hermano Jorge el domingo pasado, hablando de que todos en un momento vamos a llegar al juicio. Nadie se va a esperar, nadie se va a sacar al juicio. Y yo en aquella época se los compartí a mi familia y les puse la inevitable cita con Dios. Este es un tema que no podemos eludir, que no podemos cancelar. Para esa cita debemos ir preparados como si fuéramos a una entrevista de trabajo, presentando nuestro currículum vitae espiritual con experiencias y habilidades de mi vida en Cristo. Necesito esforzarme y corregirlo y presentar lo más impecable que. Esa es la inevitable cita que tenemos nosotros con Dios. Jesús pudo haber tenido en mente un pasaje del Antiguo Testamento, hablando de lo que mencionamos anteriormente. Dice Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanecerá para siempre. El texto también nos habla sobre oír la palabra y nos llevará a cabo. El simple hecho de oír la palabra de Dios no basta para sentar una base sólida. Es necesario que también seamos hacedores de su palabra. Si no estamos haciendo nada, estamos cometiendo un pecado. Mis hermanos, dice en Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Y grande será nuestra caída. Hermanos, Dios nos está llamando a elegir el camino estrecho y difícil que lleva a la vida, esforzándonos por seguir las enseñanzas de Jesús. Gracias a Dios hemos estado estudiando las Escrituras, mis hermanos, y no tenemos duda de que hemos elegido el camino correcto, aun cuando sea complicado transitar por él, aun cuando sea difícil transitar por él. Es evidente y podemos ver que desde hace muchos años, mis hermanos, y hasta nuestros días, han existido todo tipo de artimañas del enemigo para levantar a falsos profetas que ofrecen una doctrina adulterada. Tenemos que estar atentos y no dejarnos engañar por estos líderes corruptos. Ya vimos que por medio de sus frutos les vamos a conocer justamente. Un aspecto primordial del andar con Cristo es negarnos a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Dejemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y no solo hablar de ella. Finalmente, y no menos importante, es que debemos de construir nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús para resistir las pruebas y tormentas de la vida. Las experiencias de otros tiempos derrumbaron nuestra debilidad y frágil vida en Cristo, porque estábamos construyendo sobre la arena por medio de nuestras fuerzas y nuestra voluntad. Pero cuando dejamos de actuar a Dios, cuando dejamos actuar a Dios en nuestras vidas, empezamos a construir sobre un terreno sólido y fuerte que nos da la seguridad de que cuando venga la prueba no vamos a ser derribados, mis hermanos. El último versículo 27 enfatiza, junto con el 24 y 26, que la verdadera fe en Cristo se manifieste en la obediencia a sus enseñanzas y que esta obediencia es esencial para construir una vida que pueda resistir las tribulaciones y dificultades que inevitablemente enfrentaremos, mis hermanos, como creyentes en Jesucristo. Les invito a que no desmayemos, mis hermanos, y sigamos perseverando y anhelando presentarnos ante Dios lo más pulcros posibles y no nos equivoquemos al elegir el único camino al cielo. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana, Padre, porque nos das la posibilidad, Padre, de poder entender, escudriñar tu palabra. Nos estás hablando. Los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, Padre.
Permite, Padre, que podamos elegir el camino correcto, el camino del bien, Padre. Que no nos dejemos engañar y que no nos dejemos llevar por las falsas doctrinas que hoy están en todo el mundo, por el evangelio adulterado, Padre, sino que nosotros, por nuestras propias conocimientos, Padre, podamos nosotros elegir el camino correcto, que podamos hacer siempre tu voluntad, que se haga tu voluntad de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.